Hola, ¿cómo están, querido público? ¿Qué tal les va? Como es de costumbre, sean todos bienvenidos a nuestra emisión de este maravilloso canal llamado Delis. Para mí y mis compañeros es un placer que nos acompañen nuevamente a este su canal. El nombre de su servidora es Azucena Santos Jiménez, que los acompañará a lo largo de esta pequeña emisión. Hola, muy buenas tardes, tenga mi público en general. Se presenta un servidor, Salazar Jiménez Jesús Antonio, y como ya es de costumbre, para mí es un placer que nos acompañen en esta bonita tarde bella en nuestro valle de Tehuacán, aprovechando para invitarlos a que se queden, ya que estaremos abordando temas de suma interés. Así que si alguna vez usted ha presenciado algún tipo de huelga en su trabajo o ha querido hacer el ejercicio de la misma, quédese con nosotros, que esta emisión es para usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi querida audiencia? Espero que muy bien y que se sigan cuidando. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Sara Sánchez León y es un gusto volver a exponer mis conocimientos adquiridos en esta nueva unidad. Y esto cada vez se está poniendo más interesante. Ahora nos toca hablar sobre el tema de huelga. Este tema va relacionado con los temas anteriores. Espero que sea de tu gran ayuda para tus conocimientos. Así que sigamos conociendo quién más nos acompaña en esta nueva emisión. Hola, mi apreciado público. A continuación veré más temas muy importantes sobre la huelga que trae consigo, así como las diferentes clasificaciones. Sin más que decir, entremos a esta bella emisión. Debemos mencionar que el trabajo de los hombres a lo largo de la historia del mundo ha sido, es y será el pilar del desarrollo de todos los pueblos. Debemos mencionar que partiendo de esta precisa, en breve, se van a resumir la importancia del trabajo como un factor determinante para la producción. Asimismo, aún existen personas que en su sano juicio logran entender la bonanza del trabajo de la sociedad, así que abordaremos como tema principal acerca de la huelga. Es una palabra muy conocida, pero no bien aplicada. Después de presentarnos, te presentaré los temas a tratar de este podcast. Son los siguientes. Número 1. Definición límite. Número 2. Requisitos. Número 3. Clasificación. Número 4. Procedimiento. Debemos decir que a través de una compleja perspectiva, la huelga cobra una gran importancia como un instrumento idóneo para poder establecer el equilibrio económico entre los trabajadores y la empresa frente a los conflictos colectivos recurrentes y agravados con el signo de los tiempos o que se presente dentro de una organización o empresa. Se ha consolidado y nombrado así como una forma enérgica de autodefensa jurídica para proteger no solo al trabajador, sino para poder promover el interés profesional, sino a los sectores productivos económicamente desvalidos en su contexto de este grupo, sector o clases sociales. Te invito a que te informes y qué mejor que en los siguientes temas que mis compañeros te explicarán. Sin más que decir, entremos por completo a estos temas que estamos ansiosos por conocer, sin dejar de lado cada uno de sus puntos que son de suma relevancia para nuestra comunidad estudiantil, pero sobre todo para la comunidad obrera, que sin ellos el país sufriría un gran paro laboral y por consecuencia una gran crisis económica. Pero como sabemos, afortunadamente tenemos una comunidad obrera que no se nos raja, y pese a los malos tratos y violaciones de sus derechos, a través de la historia ha sabido subsistir como la nación que somos, de mexicanos aguerridos y trabajadores, que poco a poco ha sabido luchar para que se le hagan valer y respetar los derechos de los trabajadores mexicanos, ya sea ante los grandes empresarios extranjeros, así como los mismos compatriotas, que han sido cegados por la ambición del dinero, y así afectando a los grupos más vulnerables, que lamentablemente es la clase obrera. Como ya mencioné, últimamente hemos visto demasiados temas de suma relevancia, pero no podemos dejar de un lado los derechos que se nos otorgan como trabajadores, enfocando al punto de una inconformidad colectiva, que muchas veces suelen ser muy recurrentes, y a lo que me refiero, este tipo de inconformidades colectivas no son ni más ni menos que las huelgas por parte de los trabajadores. Entonces, como usted lo habrá notado, el punto a tratar en este momento será la huelga.
que a mi comprensión es el paro de labores o disminución de mi productividad como trabajador, de tal manera que existe una consecuencia significativa para el patrón y así se dé cuenta de la importancia que tiene el trabajador en su empresa y me tome en cuenta a la hora de repartir mis derechos y lo haga de una manera adecuada y así obtener una remuneración que satisfaga el esfuerzo del día a día de la clase trabajadora. Pero esa solo es mi entender, ya que una vez pasando a lo estipulado en nuestra máxima autoridad, si de derechos laborales se habla, nos dice que huelga es la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. También, indagando un poco dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, podemos encontrar que nos dice: la huelga puede abarcar a uno o varios de sus establecimientos. Entonces lo que nos quiere dar a entender, y por suponer un ejemplo, podríamos tomar como referencia alguna cadena comercial de productos que tenga una o más sucursales o cientos de sucursales que abarquen el país. Un ejemplo claro que encabeza nuestras listas sería la compañía FEMSA, que lidera las tiendas comerciales de Oxxo en todo el país. Entonces, si sus trabajadores decidieran hacer una huelga laboral, ya sea su tipo, al situarse en diferentes puntos del país y no con una sola sede, esto no delimitaría a los trabajadores a llevar a cabo una huelga laboral, pero eso sí, siempre y cuando sea el mayor porcentaje de trabajadores en huelga, ya que de lo contrario no puede adquirir el título de la ya mencionada, y solo dejaría muy potencialmente como resultado unos cuantos despidos justificados por el paro de labores de unos cuantos empleados del sector. Entonces, ya estamos tocando puntos de relevancia en lo que comprenden las huelgas en nuestro país. Me gustaría mencionarle una de las huelgas más importantes de nuestro país. Fue la generada en la ciudad de Orizaba, para ser más exactos, en la ahora llamada ciudad de Río Blanco, ocurrida en 1906. En la llamada Huelga Nacional Textil, o mejor conocida por la mayoría como la Huelga de Río Blanco, donde todo comenzó con la supuesta baja de los precios del algodón. Esto desencadenó una serie de abusos hacia los trabajadores, así como un sueldo muy por debajo del que se necesitaba para subsistir, así como una ley donde obligaba a los trabajadores a tener una jornada laboral de mínimo 14 horas. Esto generó una gran inconformidad entre los trabajadores y todo estallaría con la muerte de 2 trabajadores en la tienda de Raya, provocado por un incendio, donde morirían a manos de fuerzas militares comandadas por el presidente Porfirio Díaz alrededor de 200 obreros, otros encarcelados y despedidos. Tras el movimiento se logró difundir a todo el país la fuerza opresora de Porfirio Díaz y trayendo consigo años después la Revolución Mexicana. Pero después de habernos adentrado un poco en la historia de nuestras huelgas más importantes de nuestro país, me gustaría reflexionar un poco los sucesos y hacernos una pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que exista un cambio verdadero en el país? Que como la historia nos ha dado a conocer, en su mayoría de las veces siempre debe de haber un alza de voz para que exista en verdad un cambio y no solo sean cortinas de humo. Mi pregunta que les quisiera dejar a reflexionar es: ¿en nuestro país es necesario primero haber guerra para consolidar una paz o un bien común? Bueno, ya casi por último, pero no menos importante, antes de pasar al tema de la definición de huelgas y sus límites, me gustaría dejar en claro que todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen derecho a levantar la voz, y si lo creen conveniente, hasta hacerse notar mediante las huelgas, pero hay sectores en específico que deben de abstenerse momentáneamente y realizar un tipo de huelga que consista en el paro de labores, y para un mejor entendimiento nos debemos situar en el artículo 466, que nos dice que los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios. Primero, buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta y deberán conducirse a punto de destino. Y segundo, en los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento.
con esto, reflejándolo en el sector salud, a mi opinión, es algo lógico, ya que en caso de que las personas dedicadas a dicho sector hicieran un paro laboral, esto consigo traería consecuencias fatales e incluso mortales a los pacientes que estén a expensas de los doctores, por un ejemplo a decir. Esta será una razón por la que el sector salud, en especial los doctores, gozan de un buen salario en comparación de los demás profesionistas en nuestro país. Pero como solemos decir, nuestro público es el que decide y tiene la razón. Ahora es turno de pasar al siguiente tema de gran interés, explicado bajo la voz de mi compañera Sara. Gracias, compañero, por darme la palabra. Y claro, como lo dices, es de gran interés este tema, el cual les hablaré de todos los requisitos que se necesitan para realizar una huelga. Ya como vimos que es, ahora nos toca pasar con los requisitos que se necesitan, pero antes me gustaría hablarles de cuáles son los objetivos para los cuales se realiza, ya que esto es muy interesante saberlo, así que comencemos. Como vimos anteriormente, ¿cuál es su concepto de la huelga? Pero, ¿por qué tú crees que se realiza o realizaban, mejor dicho, antes las huelgas? ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, en la Ley Federal del Trabajo nos dice, la huelga deberá tener por objeto, primero, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, amortizando los derechos con los trabajos del capital. Segundo, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al término del periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Tercero, obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al término del periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7. Cuarto, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo a contrato ley de las empresas o establecimientos que hubiesen sido violado. Quinto, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Sexto, apoyar a una huelga que tenga por objeto algo de los enumerados en las fracciones anteriores. Y séptimo, exigir la revisión de los salarios contractuales a los que se refiere el artículo 369 bis y 419 bis. Ok. Después de ver cuáles son los objetivos de la huelga, en mi punto de vista, todos estos puntos anteriores son puntos muy importantes, ya que solo los trabajadores están realizando las huelgas, por efecto que son violados sus derechos. Los patrones no cumplen con dichos contratos y, como vimos anteriormente, hay un sindicato que hace estos contratos, teniendo ellos el poder de alzar la voz por todos sus compañeros de trabajo. Son los que hacen que se respeten los derechos, que tengas el goce de vacaciones, el de utilidades, e incluso luchan por un salario mejor pagado. Pero al no ser escuchado dicho sindicato por los dueños encargados de las empresas, llegan a la decisión de realizar dicha huelga ante la empresa, lo que hoy en día las huelgas ya no se llevan a cabo, ya que, si no sabías, los patrones pueden despedirte si tienes más de 3 faltas durante un mes. Ellos tienen el derecho de poder despedirlos. Entonces, pues los trabajadores saldrían más perjudicados, ¿no crees? Ya que se quedarían sin trabajo. A todo lo contrario a la huelga, porque los objetivos de esta es tener un mejor salario, luchar por algo mejor, tener más apoyo de los patrones en diferentes puntos. Y pues al saber que ellos corren el riesgo de perder su trabajo, es por eso que ya no se llevan a cabo estas huelgas. Qué feo es esto, ¿no crees? Querer alzar la voz y no poder luchar por tus derechos.
Vamos avanzando con el tema. Hablemos de los requisitos que se necesitan para presentar y con quiénes, a dónde se presentan para llevar a cabo la huelga. Para suspender los trabajos se requiere, primero, que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los señalados en el artículo anterior. Segundo, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga y conformidad con lo dispuesto en el artículo 930 y ninguno de los casos como cuestión previa a la suspensión de los trabajos. Y tercero, que se cumpla previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. Bueno, en resumen, de los artículos anteriores, estos nos quieren decir, primero que nada, tenemos que tener en cuenta lo mencionado en el artículo 450. Tiene que estar de acuerdo la mayoría de los trabajadores de la empresa para realizar la huelga. Esto pues tiene que ver con la desconformidad muy grande que tienen y también hay que ser preciso con lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y por qué lo vamos a estar realizando. Ya que al realizar una huelga no es cualquier cosa, como vimos podemos perder nuestro trabajo. Eso pues es todo lo contrario, ¿no? Y para realizar esta huelga se presentan los siguientes documentos. En resumen, con la documentación es más que obvio, se tiene que dirigir mediante un escrito los objetivos, las peticiones y propósitos por los cuales se asistirán a la huelga, la hora, día de la misma y será dirigido al patrón, el cual es necesario que tenga conocimientos de por qué va a realizar dicha huelga, sus empleados, cuáles son sus motivos, por qué lo hacen, y no solo el patrón, sino también será saber al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía de ubicación de la empresa, los cuales tienen que tener conciencia de que se va a realizar una huelga y promover algún apoyo a los trabajadores como seguridad o tener algún control para que sea una huelga pacífica y no se salga de las manos. Ojo, deberán tener ese aviso de la suspensión de los labores por los menos 6 días de anticipación a la fecha de la suspensión y 10 días si se trata de servicios públicos, por ejemplo, las escuelas, los centros de salud, policías, bomberos. El término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. Entonces tienen que saber y tener en cuenta esto. Y si la huelga tiene por objetivo lo señalado en el artículo 450, en esto se debe anexar la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá mencionarse que se tiene celebrado el contrato colectivo de trabajo de la empresa, señalando el número o folio de su registro, hecho anteriormente en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o el de acuse, escrito en el que se solicitó dicho certificado. Esto con el fin de saber en realidad existe dicho contrato, que está registrado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo cual pues es dar a conocer con anterioridad llegaron con los patrones o patrón con el sindicato a un acuerdo y el cual pues nos está respetando. Más que nada es por eso. Entonces, ya sabiendo qué es la huelga y cuáles son sus requisitos de la misma, pasemos con mi compañera Angélica, la cual nos explicará cuáles son sus clasificaciones de la misma. Adelante. A continuación, les iré mencionando cada una de las clasificaciones con las que cuenta la huelga. Primero haremos mención sobre la huelga lícita. ¿Se han preguntado qué es o a qué se refiere? Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción,
armonizando los derechos de trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. En pocas palabras, es cuando tiene por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de trabajo que son del capital. Esto quiere decir que no se perjudique a algunos de sus participantes, sino que busca una relación justa para ambos para mantenerlos en armonía. Bueno, prácticamente se podría decir que este punto busca el bienestar para ambas partes, para el patrón y trabajador. Cumpliendo este punto, la huelga se considera lícita ante la ley. Y sin más que decir, vamos a entrar a la segunda clasificación de la huelga, que sería la ilícita. Y se han preguntado, ¿qué es? Bueno, pues son consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercen con actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 445. Más que nada es cuando la mayoría de los huelguistas ejercían actos violentos contra las personas. El objeto de este punto es lograr que los huelguistas exigen sus derechos de manera ordenada y en paz. De esta manera, también se evita que grupos ajenos a los trabajadores irrumpa y haga destrozos en los establecimientos de trabajo, poniendo en peligro a los mismos trabajadores y afectando la propiedad. Y para ir continuando, ahora les mencionaré la tercera, que es la huelga inexistente, la cual es aquella que se lleva a cabo sin cumplir con los requisitos de manera parcial o total que establece la ley. ¿Y por qué o cómo se puede declarar una huelga inexistente? Bueno, aquí les mencionaré que los trabajadores, patrones de la empresa en huelga u otras personas interesadas podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la declaración de inexistencia de la huelga por incumplimiento de los requisitos que establece la ley mencionados en el punto anterior. Para ello deben solicitarlo dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión de trabajo por huelga, porque si no lo hacen, la huelga será considerada existente con todos sus efectos legales. Y bueno, yo aquí quiero comentarles que es muy importante saber esto para poder saber qué se puede hacer o cómo podemos acudir cuando sucede algo relacionado a lo ya mencionado, ya que los líderes o activistas sindicales conocen muy bien las leyes laborales y sus derechos, pero los patrones también deben de estudiar las leyes y asociarse en sindicatos de patrones para proteger sus intereses, pero sobre todo lo importante es cumplir con la ley para evitar los posibles conflictos. Ya para ir finalizando las clasificaciones, les mencionaré la penúltima huelga, que es la justificada. ¿Se han preguntado o saben a qué se refiere? Bueno, es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. En casos, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que entrar en el fondo de la misma. ¿Y esta tendrá efectos? Claro, pues consisten en que de calificarse de esta suerte obligan al patrón a que cubra a los huelguistas el monto integral de los salarios caídos, de los cuales fueron privados hasta la normal renovación de los labores.
Un ejemplo sería la primera huelga, que fue declarada en 1865 por la Sociedad Mutualista del ramo de hilados y tejidos del Valle de México, como protesta por la reducción de los salarios, los despidos injustificados, las excesivas jornadas de trabajo y los malos tratos, y también los descuentos a cargo de la tienda de raya. Otro ejemplo que les puedo mencionar es que en febrero de 1958, la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanzó una iniciativa para integrar una comisión en busca del aumento de salarios. Esta comisión se reunió el 2 de mayo en la capital del país. A una reunión acudió Demetrio Vallejo, delegado de la sección 13 de Matías Romero, Oaxaca. Por último, haré mención sobre la huelga injustificada, que esta diferencia de la huelga justificada se puede declarar injustificada en el momento que se demuestre el error o la inexistencia de los objetivos que se persiguen con la huelga, y además no cumple con los requisitos legales, cuando no se funden motivos legítimos del trabajador o cuando se sustente en bases legales y reales pertinentes. Y la huelga en el derecho mexicano del trabajo tiene por objeto en todas las partes y en todos los casos el tratar de obtener el equilibrio, pues si eso aparta de tal finalidad se prescribe y se declara inexistente, es decir, la huelga en nuestro medio para ser tolerada requiere de cumplimiento de ciertos requisitos esenciales, sin los cuales no es lícito suspender labores. Bueno, para concluir esto haré mención sobre los efectos que trae consigo la huelga, las formas por las cuales puede terminar la huelga. La primera sería por acuerdo entre huelguistas y los patrones. La segunda, por el cumplimiento del patrón a lo solicitado por los trabajadores huelguistas, cubriendo también salarios caídos. En tercero, por un lado, de la persona comisión que anterior y libremente hubiesen designado ambas partes. La cuarta, que por un lado de la Junta de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando los trabajadores huelguistas sometan el conflicto ante esta autoridad. Bueno, el derecho a huelga tiene limitaciones establecidas por la propia ley, con la intención de evitar que la suspensión de actividades laborales se haga de manera injustificada, de manera violenta, o que de alguna forma represente un peligro para el desarrollo del país y su bienestar social. Para que la huelga produzca sus efectos legales, será necesario que sea considerada legítima, existente y justificada. Existen consecuencias distintas al terminar la huelga por ilicitud y al terminar la huelga por inexistencia. A pesar de utilizar el mismo procedimiento, la Junta de Conciliación y Arbitraje a los trabajadores huelguistas participantes en la huelga inexistente se les concede un término de 24 horas para que regresen a trabajar, a diferencia de los trabajadores huelguistas que intervinieron en una huelga ilícita. A estos la Junta de Conciliación y Arbitraje les da por determinadas las relaciones de trabajo sin responsabilidad alguna del patrón. Como tema final y dándole continuidad a lo que hablaron mis compañeros, yo les hablaré sobre los procedimientos de la huelga. Para empezar, la huelga se presenta como la suspensión del trabajo realizado por todos o la mayor parte de los trabajadores de una empresa, con el propósito de parar las labores y de esta manera presionar al patrón para que acceda a alguna petición que le han formulado.
y que las huelguistas consideren justa, cuando menos conveniente a sus intereses. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 440, define a la huelga como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, considerando el sindicato como una coalición permanente. La coalición permanente son asociaciones de trabajadores o de patrones que se constituyen para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. No requieren autorización previa para asociarse. A ningún trabajador se le puede obligar a formar parte o de un sindicato. Para darle procedimiento a una huelga, debemos saber que es un conjunto de acciones que llevan a cabo los trabajadores ante una autoridad laboral, cuando desean firmar un contrato que rija su relación laboral o cuando consideren que su relación laboral se ha violentado. Significan que los trabajadores no pueden suspender labores en cualquier momento, sino que deben de iniciar el procedimiento tal y como se establece en el emplazar al patrón a través de la autoridad de trabajo correspondiente. Este procedimiento encuentra su fundamento legal en el título 14, capítulo 20 de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en el que se formulen las peticiones anunciará el propósito de ir la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y la hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. 2. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje si la empresa o establecimiento está ubicados en lugares distintos al que resida la Junta. El escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se avisará telegráfica o telefónicamente al presidente de la Junta. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del mediodía y hora en que el patrón quede notificado. El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje a las autoridades mencionadas con la fracción 2 del artículo 921 de la Ley Federal del Trabajo, bajo sus más estrictas responsabilidades, harán llegar al patrón la copia del escrito del emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a las de su recibo. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento, afectando por la huelga con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, deberá presentar su concentración por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 referido o sea presentado por un sindicato que no sea titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante exigir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargos, aseguramientos, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: primero, asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta que el importe de 2 años de salario del trabajador. Segundo, créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tercero, asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. La Junta de Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación en la que procurará avenirlas sin hacerles declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia solo podrá definirse a petición de los trabajadores y por solo una vez los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920, fracción 2 de la presente ley no suspenderán por audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella. En los procedimientos señalados se observarán las normas siguientes. Primera, para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se separará lo dispuesto en el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, pero el presidente intervendrá personalmente en las resoluciones siguientes. A. Falta de personalidad. B. Incompetencia. C. Los casos de los artículos 469, 923 y 935 de la Ley Federal del Trabajo. Y D. Declaración de inexistencia o ilicitud de huelga. Los trabajadores dispondrán de un término de 24 horas para designar la junta que consideren competente, a fin de que remita el expediente. Las actuaciones conservarán su validez por el término para la suspensión de las labores. Correrá a partir de la fecha en que la junta designada competente notifica al patrón haber recibido el expediente, lo que se hará saber a las partes en la resolución de incompetencia. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declaren la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales. En el procedimiento de la declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes. Primera, la solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales. Para ello, no podrán aducirse posteriormente causas distintas de inasistencia. Segunda, la Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días. Tercera, las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1 y cuando la solicitud se hubiere presentado por terceros, la que además atiendan a probar su interés. La Junta aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Cuarto, las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo a lo dispuesto en los artículos siguientes. Solo en casos excepcionales podrá la Junta diferir la recepción de las por su naturaleza, no puedan desahogarse en la audiencia. Quinto, concluida la recepción de las pruebas, la Junta dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Y sexto, para la resolución de inexistencia se citará a los representantes de los trabajadores y de los patrones para que integren la Junta y las objeciones de los trabajadores que concurran al recuento deberá hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas. Antes de la suspensión de los trabajos, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que se sigan ejecutando las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de las locales, maquinarias, materias primas o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, la Junta podrá ordenar la práctica de diligencias que juzguen conveniente. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según sea el caso.
Ahora sí, ya estamos finalizando, pero antes de terminar, pasamos a las conclusiones y opiniones acerca de cómo les parecieron sus temas y cómo se sintieron con esta actividad. Debemos decir que la naturaleza jurídica de la huelga es de carácter constitucional, ya que como versa como un instrumento de solución compulsiva del conflicto laboral ante la negativa injustificada de la patronal de ceder a las peticiones laborales, por lo que se considera que se trata de un derecho de autodefensa, siendo así la libertad de los trabajadores para mantener el equilibrio en las relaciones de producción, lo que en su conjunto constituye y que esta influencia de las organizaciones obreras, al encontrarse regulados en la Ley Federal del Trabajo en los artículos que ya se mencionaron anteriormente. Sin embargo, dentro de nuestro país, a partir de las políticas adoptadas, las huelgas se han manejado y se ha pretendido tratarse como una figura subversiva que atenta gravemente contra la prosperidad, la economía, la concordia y la estabilidad impredecible, a la vez que desalienta la inversión y el trabajo productivo, ya que rompe el orden y la armonía convenientes en las relaciones laborales, más con que se genera violencia y sobre todo el cinismo se intente de cierta manera a pasar por alto que los salarios y las condiciones generales de trabajo no sean pagadas correctamente. Es algo de reírse, pero debemos ser sinceros, que la huelga representa en México pocas posibilidades de práctica y desarrollo, que se garantizan la sumisión de los trabajadores y la imposibilidad de revisar de manera permanente los contratos colectivos del trabajo. Finalmente, espero que te hayan parecido interesantes estos temas. Debemos siempre ser conscientes al querer colaborar en una huelga. Claro que no es malo, es algo muy satisfactorio y sobre todo como trabajador y sobre como persona, se vale defender los derechos que se ganan a lo largo de nuestra vida laboral, porque nadie nos pone el dinero sobre la mesa, somos nosotros quienes debemos de buscar qué llevar a la mesa. Pero también debemos informarnos qué consecuencias o qué procedimientos se llevan a efectuar una huelga y estar conscientes que no afecte la vida laboral. Ahora bien, y ya casi por despedirnos, no me queda más que resaltar los puntos que fueron de mi interés, pero que sobre todo espero que le sirva a usted que nos está escuchando y que le sirva de igual manera que a mí. Uno de los puntos a mencionar es una de las características o requisitos, si usted lo requiere llamar así, para poder llevar a cabo una huelga y sea conocida ante las autoridades y la acción no sea contraproducente, que en primera instancia la ley nos indica que debe de ser la mayoría de los trabajadores los que hagan paro de labores para poder iniciar el procedimiento de una huelga, así como las prestaciones o presentaciones de un pliego petitorio por medio de escrito, dirigidos hacia el patrón, donde uno como trabajador exprese sus inconformidades o intereses a tratar. Otro punto fue que si no reúno esos requisitos y aún así nos emberrinchamos una minoría de los trabajadores en hacer una huelga, estaríamos sujetos a un despido con todas las de la ley a favor del patrón. Entonces, con esto sabemos que aunque sean los puros conocidos o que sus ideas son las correctas pero son una minoría y deciden llevar a cabo una huelga, solo estarían arriesgando su trabajo. Así que qué mejor este programa para saber este tipo de problemas y así no perder nuestro trabajo por no saber lo que la ley nos dicta. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar con mi participación y después de satisfacerme de mucha información relevante, llego a la conclusión que las huelgas existieron de tiempos atrás, que las personas lucharon por nuestros derechos, que hoy en día aún son válidos ante la ley, pero como sabemos y vimos, desafortunadamente las huelgas hoy en día no se permiten con mucha facilidad. No son aprobadas, ya que los patrones, el gobierno, más que nada, toda la corrupción hace que estas no se realicen. Ya empiezan pues con amenaza, a castigar, a tomar acciones malas contra sus trabajadores. Y muchos de nosotros, pues más que nada, tener un trabajo es un afortunado,
Bueno, no tanto, ya que no se respetan mucho nuestros derechos, no gozamos de un sueldo justo a lo que se trabaja y muchas familias van al día. Y esto hace que los trabajadores hasta dicho punto sean conformistas con lo que la empresa les ofrece, llegando a un acuerdo con la misma, obviamente pues ganando el patrón. Pues ni modos, así es esto. Es triste esta realidad. Bueno, me paso despidiendo, espero que se encuentren muy bien. Mi querida audiencia, hasta la próxima. Chao, bye. Ya para terminar esta emisión, sabemos que en nuestro país la huelga constituye un acto jurídico reconocido y protegido por el derecho. Inició como un hecho jurídico, pero ha devenido en un acto jurídico. El ejercicio del derecho de la huelga configura un acto jurídico en el sentido estricto. Es una manifestación de voluntad dirigida a la producción de efectos materiales, a lo que la ley atribuye consecuencias jurídicas. Y también mencionar que la suspensión de las actividades laborales deben ser realizadas por la mayoría de trabajadores siempre de forma pacífica y teniendo como objeto alguno de los anteriormente señalados. De lo contrario, la huelga podrá ser declarada inexistente. La inexistencia de la huelga en razón de no reunir la cantidad necesaria de trabajadores deberá ser solicitada después de la suspensión de las actividades laborales y nunca con una circunstancia previa. Y pues la verdad, la huelga es muy importante porque así podemos saber los derechos que tiene tanto el patrón como los trabajadores. Igual en eso se pueden llegar a algunos acuerdos, pues yo creo que es muy importante saber todo lo relacionado a la huelga. Agradeciendo una vez más su atención y mencionando como un gran punto importante que la naturaleza jurídica de la huelga es de carácter constitucional, ya que versa como un instrumento de solución compulsiva del conflicto laboral ante la negativa injustificada de la patronal de ceder a las peticiones laborales, por lo que se considera que se trata de un derecho de autodefensa, siendo así la libertad de los trabajadores para mantener el equilibrio en las relaciones de producción, lo que en su conjunto constituye y es la influencia de las organizaciones obreras, que al encontrarse regulada en la parte dogmática de la Constitución mexicana y al estar dirigida a una colectividad, se considera que es una garantía social, que de considerarse la huelga legalmente existente, su conclusión solo podría hacerse en 3 supuestos. El primero, por acuerdo entre las partes. El segundo, allanamiento del patrón hacia las peticiones. Tercero, por laudo arbitral a cargo de quien elija las partes o de la Junta de Conciliación competente. El fallo resolverá en definitiva la justificación o injustificación de la suspensión de laborales. Gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima emisión de nuestro programa Delis. Esperemos y te haya servido muchos estos temas, ya que son de suma importancia. Esto es todo por hoy, sin antes darle las gracias por poder escuchar nuestro podcast. También los invitamos a que se suscriban, darle me gusta a nuestro video y compartir con tus amigos. No sin antes recordar esta frase: las huelgas, cuando quiera y donde quiera que surjan, merecen el respaldo de todos los compañeros de trabajo. Ellas muestran que la gente está empezando a conocer sus derechos y conociéndolos se atreven a mantenerlos. Es de Benjamín Zúcar. Nos vemos pronto en una nueva emisión. Cuídense mucho y recuerden lavarse las manos, usen cubrebocas. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un abrazo a la distancia y permanezcan en casa. Gracias, nos vemos en la próxima emisión. Adiós.